Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Tiempo de Cuarentena, programa de la Diputación Ciudadana de Tomás Hirsch. Esta noche tenemos el capítulo 22, el futuro del proceso constituyente. Hoy tenemos un tema candente, un tema que quedó o parece haber quedado en stand-by por la pandemia, pero que ocupa gran parte de la agenda política de este país. Vamos a comenzar con una breve editorial y luego empezamos presentando a nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy. Y así que vamos a la editorial y luego comenzamos con Tiempo de Cuarentena. Con una pandemia que ya bordea las 9.000 muertes y un invierno que se nos vino con todo, generando anegamientos e inundaciones, lo anormal se está volviendo costumbre. A partir del estallido social de octubre, la masividad y la frecuencia de las movilizaciones obligaron al poder político a dar curso al proceso constituyente, cuyo primer hito oficial era el plebiscito que debió realizarse el 26 de abril. Y aunque el coronavirus obligó a su suspensión hasta el 25 de octubre, todo indica que la organización social en las diferentes comunas y ciudades del país ha logrado incluso sortear el encierro forzado de las personas producto de la cuarentena. La recomposición del tejido social ha sido clave para la realización de las ollas comunes y las campañas de ayuda que las organizaciones sociales y vecinales han desarrollado en sus propios territorios. Así, la autogestión ha sido clave para enfrentar colectivamente la crisis económica y social asociada a la pandemia, agravada por la mezquindad del gobierno ante las necesidades de la población. Y a pesar de que la emergencia sanitaria ha impedido a las personas reunirse físicamente, las diferentes aplicaciones de reuniones virtuales vía streaming han permitido que muchos cabildos y asambleas territoriales sigan impulsando el proceso constituyente. Porque si hay algo claro, es que ni la cuarentena, ni el toque de queda, ni los esfuerzos dilatorios de la derecha pueden suprimir la voluntad del pueblo que despertó en octubre. Mi nombre es Federico Rojas. En el programa de Tiempo de Cuarentena hoy tenemos a una invitada muy especial, Claudia Sarmiento. Ella es abogada constitucionalista de la Universidad de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Hola Buenas noches. Federico, muchas gracias por la invitación. Y tenemos, por supuesto, también al diputado Tomás Hirsch. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Un gusto y aprovecho de saludar a Claudia también. Muy bueno tenerte en el programa. Ya que vamos a hablar de temas que son relevantes, tú le vas a poner la seriedad al asunto. Ojalá. Seguro que va a ser algo. Y te agradezco mucho que estés por acá. Me parece muy bien. Hoy vamos a conversar sobre el futuro del proceso constituyente. Les recuerdo que pueden escuchar el programa conectándose a las siguientes radios: Radio Oriente de Peñalolén, pueden seguirla en www.radioorientefm.cl y Radio Dejando Huellas, radiodejandohuellas.cl, 106.5 FM en el dial de La Reina. Tenemos bastantes preguntas para abordar el proceso constituyente. Queremos comenzar con una mirada bastante simple e ir complejizando un poco los análisis. Lo primero que me gustaría preguntarles a los dos es, para alguien que no sabe del tema, ¿qué influencia tiene la Constitución de un país en la vida diaria de las y los ciudadanos? Claudia, si pudieras darnos una primera mirada sobre esa pregunta. Esa es una buena pregunta, porque la Constitución es un elemento invisible para la mayoría de nosotros. Imaginémonos que la Constitución fuera una especie de mapa de la ciudad donde uno vive, y que marca el trazado de las calles, ¿no? Los límites de la ciudad, cómo se van poniendo los caminos. Y a partir de eso uno se mueve en la ciudad y las formas por donde vas moviéndote son un elemento dado. Si yo quiero ir de mi casa a la casa de mi mamá, voy a poner el Waze, probablemente en mi caso, y voy a llegar y va a ser irrelevante para mí cuál es el resto de la estructura. Yo solo quiero llegar a ese punto. La Constitución Perfecto. es un poco esto, ¿no? O sea, como este rayado de cancha, este conjunto de normas que nos permiten definir
qué es lo posible y lo posible dentro de cómo se genera el poder, cuáles son los límites de lo discutible y a qué derechos y deberes yo tengo como ciudadano de esta comunidad política frente a este poder que es el Estado, que se manifiesta en nuestro sistema a través de una división de poderes, ¿no? Y uno va después poniéndole cara y haciendo que esto que es como tan elemento dado que no veo, se va haciendo más claro. Si yo tengo un problema con mi vecino, voy a un juzgado. Y eso tiene que ver con la división de poderes y tiene que ver con la existencia del Poder Judicial, que eso está en la Constitución y tiene ciertas características. Si yo estoy incómodo por el plan de ISAPRE que tengo, me lo subieron de nuevo, entonces, bueno, voy a pensar, eso responde a una legislación, esa legislación a una forma que está en la Constitución de cómo se relaciona con el derecho a la salud. Entonces, a pesar de que no es una cuestión que esté evidentemente presente en nuestra vida cotidiana, es lo más similar a un pacto social, en el sentido de que son las reglas que nos dotamos para los acuerdos políticos en una comunidad. No sé si eso Perfecto, te sirve. Sí, totalmente. Nos dice que como trazado de calles por dónde podemos ir y por dónde no. Si hay diagonales, no hay diagonales, si las calles se cruzan. Tomás, desde un punto de vista más político, ¿cuál crees que es la influencia de la Constitución en la vida cotidiana? Es muy interesante la pregunta y la voy a encuadrar un poco en lo que ha pasado con la Constitución, aunque no me voy a alargar en todo el proceso, obviamente, desde el 80 en adelante, pero yo recuerdo que cuando en la campaña presidencial mía la tiré a la basura, en la primera campaña, en el 99, después lo repetí en el 2005, causó un escándalo, sobre todo entre los profesores de Derecho. Decían qué horror, qué atroz, cómo alguien puede hacer algo así, es un sacrilegio. De algún modo para nosotros era evidente que estábamos en presencia de una constitución profundamente antidemocrática, tanto en su origen, que es un tema que podemos conversar, como en su contenido. Y de algún modo pasaba que la gente no prendía con eso. Sí, la gente decía sí, antidemocrática, pero no es que se generara una movilización, una gran marcha en torno a una nueva constitución. A mí me ha llamado profundamente la atención que después del estallido del 18 de octubre, y lo he pensado mucho, toda esa demanda, todo lo que ahí pasó, de algún modo se canalizó y se catalizó en la demanda por una nueva constitución. Y te digo esto por lo siguiente, para llegar a tu pregunta. Estoy seguro que el 99% de la gente no la ha leído. Es bien interesante porque no es el libro más entretenido que existe. ¿No? Yo no conozco a nadie que tenga así como decir, para entretenerme un rato en las vacaciones me llevo la Constitución. Pero hemos sabido que fue uno de los libros que más se vendió desde octubre en adelante. Sí. Entonces, tú dices, algo la gente empezó a intuir sin saber exactamente qué es lo que dice, porque efectivamente yo que ahora estoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y no soy abogado, de hecho soy un caso raro, soy el único desde 1990 hasta ahora en esa situación, el único espécimen raro. Ya, pero puede ser una brisa fresca dentro de esa comisión. Bueno, ha sido interesante, pero quiero decirte, uno no la conoce, pero la gente ha terminado intuyendo que lo que diga o no diga esa constitución, el marco que ponga, influye en la vida. Antes te decía, bueno, si igual tengo que ir a trabajar, igual tengo que ir a abrir el negocio, igual tengo... La gente ha terminado comprendiendo que es distinto si la constitución garantiza o no garantiza la salud, si garantiza o no garantiza la educación como un derecho y no el derecho a que cada uno elija el tipo de educación. La gente ha ido captando que hay diferencias entre lo que garantiza como derecho y lo que no garantiza. Pero la Constitución también es importante por otras cuestiones que a veces son menos perceptibles, tal como decía Claudia recién, en la vida cotidiana, pero que sí nos afectan. Es la Constitución la que define si somos un Estado unitario, por ejemplo, o un Estado federado. Si somos pluricultural o no, si somos pluriétnico o no. Nos define cómo nos organizamos. Si somos un sistema presidencialista, que es el que hay actualmente en Chile, un sistema semipresidencial con más atribuciones repartidas entre el Ejecutivo y el Legislativo, o si somos un sistema parlamentario como el que existe, por ejemplo, en la mayoría de los países europeos. Y eso cambia el modo en que se organizan las cosas.
en Chile el presidente de algún modo tiene un poder casi ilimitado. En un sistema parlamentario no es así. ¿Vamos a tener Senado y Cámara de Diputados o un sistema unicameral? Bueno, son cuestiones que están definidas en la Constitución y que afectan la vida cotidiana. Entonces, y eso a mí me parece maravilloso, que siendo un tema tan de algún modo árido aparentemente, la gente terminó captando, intuyendo, comprendiendo que sí es fundamental para la vida que cada uno lleva en conjunto con su gente querida. Pregunta. Sí. ¿Tú no crees que en eso haya impactado el proceso de consulta de la presidenta Bachelet? Sin duda, pero el mismo proceso de consulta de la presidenta Bachelet se lleva adelante porque ya había empezado a estar no, más totalmente. en el tema. Pero sin Totalmente. duda, aquí hay un proceso. Yo creo que contribuyó a tirarla a la basura, sí contribuyó hace 20 años. Contribuyó el proceso llevado adelante por la presidenta Bachelet, sin duda. Contribuyeron sobre todo el proceso de participación misma, es decir, que la gente discutiera. Yo fui a una cantidad, y seguramente tú también lo hiciste, Claudio. Yo hice uno en mi casa. Bueno, nosotros hicimos uno también, participamos juntos Acá con también. Sí, en el edificio, ¿no es cierto? Ahí en la sala. Sí. La participación que se producía, la dinámica, las ganas de aportar de la gente, era muy impresionante. Te mostraba que ¿sabes lo que hay sobre todo, Claudia? Ganas de ser protagonista. Aún no entendiendo técnicamente todos los elementos, yo creo que esto nos lleva a otro lado, pero creo que el gran problema de esta transición, el gran problema es la pérdida de protagonismo por parte de la gente, de sentir que lo que diga, lo que opine, lo que haga, vale poco, o sabemos el chilenismo que se ocupa para eso. Y eso, el proceso constituyente de algún modo a la gente le ha devuelto el registro, la sensación de que puede ser incidente. Los cabildos que se han estado haciendo durante todo el tiempo han sido maravilloso, pero maravilloso. Yo millones. Sí. Y no arrancamos pero son temas que aparecen con esto. Saltando dentro de esto mismo, yo creo que parte de ese primer momento acercó a mucha gente a los temas constitucionales por primera vez, esos cabildos. Y a lo largo de estos años también no queda muy claro algo que ustedes mencionaban, pero qué temas toca y qué temas no toca una constitución. Se generan muchas expectativas también de que, ok, hay un reemplazo y hay una nueva constitución, ¿y qué pasa? Y la pregunta mía es, ¿qué no pasa? También, ¿qué cosas no pasan con un cambio constitucional? Hay varios elementos en tu pregunta. Entonces, uno es qué debería o qué tiene como elemento estándar una constitución. En general, las constituciones tienen ciertos principios generales que ordenan la forma en la que se va a leer, que se va a entender, como una matriz cultural, valórica, política. Tienen la forma en la que se organiza el poder y la forma en la que se reproduce el poder. Tienen un catálogo de derechos que puede ser más o menos extenso y un catálogo de deberes que puede ser más o menos extensos y determina la relación entre la comunidad y el Estado, el Leviatán, o no el Leviatán, depende. Y tiene mecanismos de enmienda del propio texto. Eso es como lo que debería razonablemente tener. Esa era como parte de tu pregunta. Si nos va bien en octubre, si es que podemos votar en octubre y nos va bien en octubre, nosotros vamos a tener un proceso que es súper institucionalizado, porque la definición política que se tomó, que a mi juicio es correcta, fue la de tener un cambio con continuidad. Entonces tú tienes autoridades políticas que van a continuar trabajando, van a continuar funcionando. No hay una asamblea que reemplace todo el poder político y el país parta de cero, sino que va a haber continuidad en el trabajo del Poder Judicial, continuidad en el trabajo del Congreso, continuidad en el trabajo del Poder Ejecutivo, y mientras eso suceda, se va a estar debatiendo por esta convención constituyente mixta o a secas, ojalá a secas,
sobre cuál va a ser el juego de reglas que va a tener esta nueva constitución. Entonces esto es lo más parecido a un motor que sigue funcionando, pero tú tienes que cambiarlo, pero va a ir cambiándole las piezas mientras va funcionando. Mientras está en marcha. Mientras está en marcha. Y eso te permite también tener algún grado de estabilidad económica y política en el proceso, porque otra alternativa habría sido como, ya, ¿sabe qué? Se acaba todo, renuncie usted presidente, renuncie usted, se disuelve el Congreso y esta asamblea se elige y retiene control de todo y todo se inicia nuevamente. Pero ese no fue el modelo que se optó acá. Este es un modelo distinto. Perfecto. Y tiene ciertas limitaciones adicionales. Hay que respetar las sentencias, hay que respetar los tratados internacionales. Chile va a ser una república, Chile va a ser una democracia. O sea, no podría la nueva, de nuevo, si se define que hay una nueva constitución, no podría llegar y decir, bueno, vamos a tener una hermosa dictadura. Vamos a tener un proceso así hermoso, platónico, lindo, una sociedad de puros filósofos. No, eso estaría afuera, ¿no? Bien. Entonces, tiene ciertos márgenes. Perfecto. Y el resultado de lo que tenga va a depender en buena medida de quienes sean electos para estar en esta convención constituyente, ¿no? Y ahí es súper importante el ejercicio que hagamos todos los ciudadanos y las ciudadanas de decir a quién le doy mi voto y quién me representa para definir qué es lo importante en este nuevo Chile. Perfecto. Tommy, ¿cómo ves? Es buena la pregunta, ¿qué es lo que no pasa? Yo creo que uno de los problemas que se ha generado, y va a ser complejo, es la expectativa que se ha generado respecto de lo que puede pasar con una nueva constitución. Quiero decir, está la demanda social, Sí. ha sido tan postergado elementos fundamentales como los que estábamos hablando, el derecho a la salud, la educación como un derecho en un negocio, pensiones dignas, y una larga lista donde el derecho al agua, el que el mar sea de todos, los pueblos originarios, la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, en fin, uno podría hacer un catálogo larguísimo. Entonces, de algún modo ha pasado, y después del estallido con más fuerza aún, que cada uno de estos distintos sectores tiene la expectativa de que ese tema va a quedar resuelto con la nueva constitución. Y puede ser un poco fuerte decirlo, pero eso no es así. No, eso no es así. En primer lugar, hay varios problemas. El primero es que este es un proceso, aunque se haga rápido, que toma tiempo. Pensemos que ya ha pasado un año, desde el estallido hasta que se haga el plebiscito va a ser un año. De ahí a elegir los constituyentes 6 meses más. De ahí un año debiera ser el proceso más o menos, en que se... 2 años, en que se construya esa nueva constitución. Pensando en las votaciones y los referendos. Claro. Y luego tienes que pensar lo que demora en que se empiecen a implementar aspectos propios de ella, sí, o en que se trate de apelar a determinados derechos que están considerados en ella. ¿Me sigue o no? Entonces, sí, puede demorar muchísimo. Entonces, aquel que salió el 18 de octubre o el 25 estuvo en la calle diciendo terminar con la AFP de pensiones dignas, bueno, puede ser un proceso que, y no es que yo lo quiera, lo quiero dejar dicho aquí para los que nos están siguiendo, pero puede ser un proceso que tome mucho tiempo y por lo tanto genere frustración. ¿Me sigue o no? Y por otro lado, aunque algunos lo quisiéramos, en mi caso, una nueva constitución lo más probable es que no cambie todo, porque tiene varios mecanismos como los 2 tercios, o esto mismo de que quedaron establecidos que hay que mantener los tratados internacionales, que hace que muchos elementos no cambien. A mí ese de los tratados internacionales me preocupa, para ser franco, porque una cosa son tratados como el Pacto de San José y muchos otros que tienen que ver con materia de derechos humanos, pero están todos los tratados que ha firmado Chile, los pactos de los acuerdos de libre comercio, que amarran tremendamente, generan un modelo económico y por lo tanto dejan atrapado al país en una serie de condicionantes que son muy complejas. ¿Qué pasa si de aquí a que tengamos esta nueva constitución se aprueba el TPP-11, por ejemplo? Bueno, se pega al Congreso. ¿Ah? Bueno, eso pega al Congreso. Si se aprueba o no. Si se aprueba, sí, pero está bien, pero sabemos que el gobierno
teóricamente tiene minoría, pero cuenta con los votos de una parte de la ADC, una parte de los radicales. Bueno, quiero decirte, es que yo los que estoy ahí los conozco. Bueno, es que ese es el problema. El problema está en que hoy día quienes fijaron ese marco el 15 de noviembre, marco que nosotros no firmamos de ese modo, nosotros no participamos del modo en que se hizo, sí estamos, por cierto, por la nueva constitución, pero ahí hay una discusión, justamente porque instaló determinadas condicionantes o amarras que me parece que pueden ser muy complicados. El TPP-11 puede llegar a ser aprobado, aunque yo lo rechace, aunque la gente del Frente Amplio lo rechace, aunque el Partido Comunista y algunos socialistas, en fin, pero la derecha más un grupo de DC, independientes y radicales, podría terminar aprobándolo. No digo que sea así o no. Bueno, te queda eso amarrado para la nueva constitución. Entonces, ¿qué es lo que no pasa? Tu pregunta, Federico. En primer lugar, este lío de las expectativas, este tema de que no va a cambiarlo todo y de que aquello que se puede ir cambiando obviamente va a tomar más tiempo del que mucha gente cree en este minuto. Perfecto. Y me gustaría entrar en dos preguntas de temas que ustedes tocaron. Dos diferencias, técnicas pero no tan técnicas. Primero, se escucha bastante y salieron cuando todavía estaban en pie las campañas constituyentes. No sé si se acuerdan de varios spots que saca la derecha diciendo o llamando a la reforma, diciendo como rechazo y reforma. ¿Por qué reemplazar la Constitución? Muchas gracias, Claudia, que me aclaró el término antes de empezar el programa. ¿Por qué reemplazar la Constitución y no simplemente reformarla? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Eso como una primera pregunta. Y también si hay alguna diferencia entre convención constituyente y asamblea constituyente. Referido a lo que ustedes mencionaron del acuerdo que se hace. ¿Es un tema de semántica? ¿Hay algo más? Les cedo la palabra. Claudia. A ver, yo creo que hay distintos motivos por los cuales es bueno tener una nueva constitución. Hay algunos que son más sencillos y hay otros que son menos sencillos. Voy a partir por el más simple. La Constitución del 80 es un dinosaurio de la Guerra Fría. Tiene una forma de representar cómo se hace política, cómo se relaciona el mercado con el Estado y la sociedad en la política y en la democracia que a mi juicio es anacrónica. Creo que adicionalmente es representativo del vasallaje más profundo que de parte de nuestro sector social tuvo que aceptar frente a estos cambios impuestos, ¿no? Pienso que es un texto que nos va a continuar dividiendo, que no nos invita a pensar un Chile del futuro. Pero además de eso, que es una declaración de principios casi de mi parte, estimo que representa una forma del Estado que lo priva de la posibilidad de ser un agente real en las transformaciones sociales y en generar condiciones de justicia social que son de primera necesidad en nuestro país, que se explican con la incapacidad que ha tenido el sistema político en Chile en los últimos 15 años de dar mejores soluciones para temas tan apremiantes como la salud, la vejez, la situación de los pueblos indígenas y un eterno sumesille, o acá presente 2XX las mujeres o las... creo que no... Una lógica de reforma, así como está planteada ahora, donde las personas que tienen una minoría pueden vetar cualquier posibilidad de cambio, hace que sea imposible cambiar el modelo a quienes tienen conformidad con lo que ya hay. Si yo estoy contenta o contento con la Constitución como está, ¿cuál es mi incentivo a modificarla? Tal vez vamos a tener un texto que sea distinto en 30 años. Perfecto. Pero eso creo que no da cuenta de lo que necesitamos. Y pienso que
que el momento de ofrecer respuestas distintas llegó y que hay que aprender a leerlo. Perfecto. Y en torno a la diferencia entre convención y asamblea constituyente, ¿hay alguna diferencia? Es que depende en buena ¿Cuál medida es tu como mirada? depende en buena medida cómo uno lo construya, ¿no? Si en el fondo lo que hay de fondo es que hay un momento político en el cual el pueblo como sujeto político tiene que reapropiarse de la discusión y definir cuál va a ser este nuevo pacto social, esta constitución, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue convocar a este pueblo, pero atarlo a ciertas reglas. Y uno puede estar o no de acuerdo con eso. Uno puede decir, bueno, los tratados, la democracia, la república, bueno, a eso se lo ató. Y esos son los márgenes del debate. Tú tienes, como decimos los lateros de las leyes, un rango abierto pero acotado de respuestas posibles. Y ese es como el margen en el que te vaya a mover el molde, ¿no? Hay harto juego entre medio, pero eso es. Y otra alternativa sería una lógica más refundacional, que es la que pedían efectivamente ciertos sectores, que era como, partamos de cero, que las autoridades políticas salgan, que este juego de reglas que tenemos quede detenida y que iniciemos un nuevo proceso en el cual todo parta de cero. Y tú tienes en ese abanico de estas dos alternativas, ¿no? Unas definiciones que también son el resultado de una transacción entre los distintos sectores sociales, políticos. Perfecto. Tommy, me imagino que en algún punto hay coincidencia y en otro no. A ver, ¿por qué creo que es necesaria una nueva constitución? Aquí hay una cuestión política o incluso diría psicopolítica o psicosocial. La constitución actual de algún modo sigue siendo un cordón umbilical que nos amarra con la dictadura. Y yo estoy convencido que esta eterna transición es eterna porque nunca se ha terminado por cortar este cordón umbilical. Y tú la puedes reformar 100 veces, pero hay un problema con su origen en términos de que, bueno, como fue creada por un pequeño grupo de hombres amigos del dictador, ¿no es cierto?, a puertas cerradas, sin ningún debate, ninguna discusión, sin poder presentar opciones alternativas, sin registro electoral, en fin, está lleno de irregularidades. Y en su contenido, tal como ya explicaba Claudia, claramente hay problemas serios que corresponden a otro momento histórico. Entonces, yo creo que si queremos mirar a futuro y no seguir anclados en el pasado, necesitamos darnos una nueva constitución y no seguir reformándola. Ojo, que se le han hecho muchas reformas. Yo en la misma comisión que a cada rato tenemos reformas, que el artículo tanto, que se le agrega esto, se le saca lo otro, pero de algún modo sigue siendo la misma. No sé si me entiende, hay una cuestión cultural que está ahí. Es la Constitución. Fíjate que la firmó Lagos y sigue siendo la Constitución de Pinochet, es decir, no hay vuelta, no tiene arreglo. Ahora, es bastante curioso esto que plantea la derecha de rechazar para reformar. En algo que ellos no se esperaban, se postergó el plebiscito, han tenido todo el tiempo que han querido para poder reformarla y demostrarnos entonces que esto es como ellos lo pensaban, y no han hecho ninguna reforma de ningún tipo, digamos. O sea, podrían haber aprovechado este tiempo y decir, ven, fíjense todas las reformas que podemos hacerle. Absolutamente ninguna. ¿Sí? Que no es solo el texto de la Constitución. Exacto. Es el uso que se ha dado a la Constitución. Yo les voy a poner un ejemplo reciente. Hace poco, menos de un mes de hecho, el Tribunal Constitucional conoció el caso de 2 mujeres casadas en España que pidieron que inscribieran su matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitaban que su hijo que estaba a punto de nacer tuviera filiación en Chile con sus 2 madres. Sobre todo en un tiempo de pandemia, en el cual si se muere la que está solo reconocida acá, que es la madre gestante, el cabro se queda solo acá. Literal, solo. Entonces el Tribunal Constitucional nos dice, es que ¿sabe qué? La Constitución solo reconoce a la familia matrimonial heterosexual. Todas las otras familias no están fuera de la Constitución y sabe que no es inconstitucional esta discriminación. Esta discriminación está bien, porque este es un concepto preconstitucional. Y porque además
si aceptamos esto, tenemos que aceptar el matrimonio polígamo, el matrimonio con niños, el matrimonio con secta, o sea, puros delitos. Puedo dar otros ejemplos de por qué la Constitución ha sido el límite para avanzar en cambios sociales y culturales de primera necesidad. Pero además, tomando eso, yo te diría que acá hay una estructura, es decir, cómo tú estructuras la Constitución. Entonces, insisto, más que ir reformando y modificando un artículo otro artículo, ¿cuál es la concepción? La Constitución parte hablando, ¿no es cierto?, que el núcleo central de la sociedad, no sé si la primera o segunda frase, es la familia. Bueno, ¿qué familia? En el ejemplo que tú estás dando ya está esa discusión. ¿Por qué es la familia? Nosotros quisiéramos poner que el núcleo central de la sociedad es el ser humano, por ejemplo, y me parece interesante. Discutámoslo, debatámoslo. Habrán distintas miradas, pero ¿por qué me decís que la familia? ¿Y qué familia? ¿La familia monoparental? ¿La familia de un hombre y una mujer? Ojalá todas. Claro, entonces todas las familias, entonces pongamos todas. Pero las palabras al final sí influyen. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de algo que nos está pasando en la Comisión de Constitución, que no es de la Constitución, pero que tiene que ver con esto. Hace mucho rato que está el debate respecto del Sename, que es un desastre, que todos sabemos, no vamos a entrar en detalle. Finalmente se decide, ¿no es cierto?, terminar con el Sename y separaron dos organismos distintos. Bien, para eso se requiere una ley de garantías de la niñez. Que está pendiente hace como 3 años. Bueno, pero ¿qué es el marco que te permite construir lo demás? No solo está pendiente, sino que lo más impresionante de todo es que el gobierno le resta todo lo que tiene que ver con garantías. Se sigue llamando igual, pero se le saca la palabra garantía y el concepto de garantía y las garantías mismas de su interior. Es como que tú le pasaras un cucharón y le vaciaras todo su contenido fundamental. Es que lo que están sacando es sacarle la plata. Exactamente, exacta. ¿Por qué? Porque el gobierno de ese modo, la palabra garantía implica recursos. Mira, fíjate, la palabra garantía implica recursos. Entonces, saco la palabra garantía y no tengo que poner recursos. Eso yo ya lo he visto en varios, en Consejo de la Transparencia, en varias cuestiones, le sacan esa palabrita. Entonces, sí tiene que ver la concepción. A mí me parece que es fundamental una constitución que garantice derechos, que garantice la descentralización, la desconcentración de toda forma de poder, no solo económico, político, social, cultural, étnico, religioso. Bueno, eso tiene que ver con una concepción. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no es solo cambiar uno u otro artículo, sino que cómo concibes tú una constitución que mira hacia adelante, hacia el siglo XXI y más allá. De hecho, por lo que comentan y en general por la discusión, parece que no solo es relevante el producto constitucional, una constitución nueva, sino también el proceso constituyente que se genera. Es decir, el camino para llegar a esa constitución requiere, y lo digo de formación profesional, de una movilización política, una deliberación política que genera un Estado y genera debate sobre ciertos temas que de otra manera es muy, muy difícil generar. Pone en situación a toda una población a discutir temas. Justamente viendo el estado actual, hasta ahora vimos algunos temas más abstractos. Tuvimos desde el estallido social, en los meses siguientes, una instalación muy fuerte y de repente pandemia. A nivel mundial fue, entre comillas, corrido de la agenda, pese a que sigue ahí. Pero quería preguntarles, ¿cuál creen que es el estado actual del tema, la agenda? ¿Qué tan factible es que se realice en octubre o no? ¿Cuáles son los escenarios posibles del proceso constituyente? ¿Cómo ven este punto? Claudia, que te veo la cara, no sé si sonriente, ¿no? O sea, me siento como una Yolanda Sultana con tu pregunta, como déjame sacar el mazo de cartas para cachar si puedo tirarte algo interesante. No,
siento que es súper complejo aventurar escenarios porque no tengo ninguna certeza de cómo se está comportando el virus y cuánto tiempo vamos a estar en esta situación de reclusión, la mayoría de nosotros, pero no solo de reclusión, de vulnerabilidad, de diferentes características, ¿no? Y la precariedad económica que vamos a vivir, que estamos viviendo, que está viviendo, pero que va a venir con muchas, pero que también se va a acercarnos una vez que nos demos cuenta que esto terminó y cuántas empresas han quebrado o no van a poder abrir o cuán deprimida va a estar la actividad económica. Entonces es difícil pensar en un cuándo podemos, pero del mismo tiempo, pero yo soy patológicamente optimista, entonces he visto cómo se han ido urdiendo lazos y vínculos que antes no veía, como el tejido social que yo pensé que había quedado tan destruido con la dictadura en este país, ese miedo instalado, esa desconfianza que paría en todos lados, se ha ido superando. Y tengo la esperanza de que podamos salir de esto con más ánimo de dialogar. Y si es así, que ahí donde está la olla común, se pueda dialogar, que donde todos colaboramos se pueda conversar, porque al final de esto el ejercicio vale no solo por el resultado, vale por el proceso. La posibilidad de que todos seamos parte de esta discusión, de que nuestras voces sean escuchadas, de contribuir a generar este ejercicio de cómo nos reencontramos y hacemos comunidad, es muy virtuoso, es muy potente, es lo que nos va a permitir salir de esta lógica de guerra fría que nos tiene anquilosados en esta cuestión de mente del 73. Entonces, depende en buena medida de cómo podamos salir de este momento oscuro, cómo vamos a construir para adelante. Fíjate que, sí, 3 puntos quiero mencionar. Yo creo que el proceso es fundamental y la participación ciudadana es central, porque si no, busquemos una buena constitución que esté en algún otro país, ya que estamos en el mercado del consumismo, no sé, la de algún país, la de Guatemala, la de Alemania, la de Sri Lanka, no sé, busquemos alguna buena, le compramos el derecho a autor y la instauramos. No, es fundamental el proceso, cómo la construyes, el debate que se genera, las distintas miradas, propuestas, ideas, opiniones, y va a surgir una construcción común. Y hay que tenerlo muy claro, en ese proceso va a haber gente de la derecha, del centro, de la izquierda, gente que se siente apolítica del mundo social, de pueblo originario, va a haber gente con miradas muy diferentes y que vamos a decir, ¿cómo puede ser? Va a haber un xenófobo y va a haber, en fin. Bueno, está bien, se tendrán que presentar ahí todas las ideas, las reflexiones, las propuestas y se tendrá que ir construyendo las mayorías necesarias. Pero eso es importante, la Constitución no va a ser la que yo quiero desde el mundo del humanismo, del progresismo, de la izquierda. Va a tener las miradas de distintos sectores políticos porque así son los países reales. Y me parece que está muy bien que sea así, pues no, nadie es el dueño de esta cuestión. Ahora bien, yo creo, esta es una creencia, que más allá de que la gente se ha guardado y ha cumplido la cuarentena, que yo creo que la gente lo ha cumplido bastante bien, ahí tengo una discusión con el gobierno, bastante bien, más allá de la necesidad que tiene mucha gente de salir, porque bueno, si no come ese día, o sus hijos no comen ese día. Pero la gente se ha guardado, pero yo creo que nadie ha olvidado. Por el contrario, creo que se ha evidenciado aquello que surgió con tanta fuerza en octubre. Y hoy día la gente lo ha reflexionado, lo ha ido madurando y creo que es más claro que nunca para todas y todos que se hace necesario un cambio profundo, estructural. Fíjate que la demanda de terminar con la AFP está más fuerte y tanto que ya está calando incluso a parlamentarios a decir demos un 10% cuando antes era inimaginable que lo dijera, inimaginable.
que también tiene algo de bueno, pero también tiene un poco del decir, bueno, mantengamos el sistema y descomprimamos un poco. Pero bueno, lo mismo pasa con muchos otros temas. Se pone en discusión las ISAPRES, ¿no es cierto? Y el negocio de la salud, se pone en discusión varios temas. Con esto te quiero decir que creo que cuando pase este periodo de la pandemia, no sé cuándo será, pero cuando pase, yo creo que va a resurgir con mucha fuerza la dinámica social, la dinámica expresada en la búsqueda de construir un país distinto a partir de esa nueva constitución. Tomás. ¿Cuándo termino con esto? ¿Cuándo me pasa lo mismo que Claudia? Yo creo que hoy día hay que reafirmar la idea de plebiscito en octubre. Creo que es importante hoy día reafirmarla. Y al mismo tiempo, con el cuidado del caso, decir que, bueno, si estamos en octubre, en medio todavía de una situación compleja para la salud, obviamente habrá que priorizar la salud, pues. Pero creo que no vale ni la pena decirlo, porque en este país de terremotos y erupciones volcánicas, bueno, si hay un terremoto justo antes, gigantesco, antes de un evento de este tipo, bueno, también se discutirá. Entonces, por ahora, lo importante me parece a mí es reafirmar, vamos a tener un plebiscito en el que vamos a poder participar, ya tenemos los datos dados por el CERVEL, incluso del padrón. Bueno, vamos hacia allá, empujemos en esa dirección y ya veremos lo que pasa en el camino. Perdona, Claudia, tú querías comentar. Sí, no, yo, perdón, que soy muy patuda, sorry. Como pensando en que yo coincido contigo en que la democracia no se pone en pausa. Funciona en distintos contextos. Desde el Congreso se está pensando en mecanismos para facilitar el proceso de votación en octubre. Yo estoy pensando en votar en más de un día, votar por correo, que son experiencias comparadas, que no son, digamos, no es un delirio. ¿Sabes, Claudia? ¿Me equivoqué? Perdón. No te enojes con mi respuesta, no te enojes, pero... ¿Vamos a comerciales? No tenemos, así que... El solo decir, si en el Congreso se está pensando tal cosa, el Congreso es una fragmentación en este momento que refleja la sociedad actual. Hay una desestructuración de las coaliciones, de los partidos políticos, de las alianzas. Ya, la diáspora. Si hay mayoría opositora de gobierno, hoy día no puedes decir la cantidad de gente que pertenece a uno u otro conglomerado. Entonces, te lo digo, te respondo a tu pregunta. Sí, hay gente que está preocupada por el tema y está pensando que acá es necesario buscar distintas alternativas, pero no hay nada concreto presentado como un proyecto de ley o como una opción que se pueda construir junto con el gobierno. Lamento decirlo, pero hay un momento de una fragmentación total y de un cortoplacismo que a mí me preocupa mucho. Entonces estamos llenos de proyectos de resolución, llenos de proyectos de ley que tienen que ver con el COVID, que está muy bien, pero se ha perdido completamente la mirada de que el mundo continúa más allá. Y uno de los primeros elementos con los que va a continuar probablemente sea con este plebiscito que requiere una reflexión y una respuesta acordada, porque si no esta cuestión puede salir muy mal. Tomás, retomo un punto de lo que comentabas antes respecto a cómo la pandemia y esta situación en general de cambio en los estilos de vida, el efecto que eso tiene social y políticamente. ¿Crees y creen también, Claudia, que esto va a modificar algunos de los temas que estaban puestos en agenda, que cambie algunas de las demandas? Es decir, ¿tiene algún efecto esto en el proceso político que inicia en octubre? ¿Tiene algún efecto? ¿No? ¿Es superficial? ¿Qué creen que en términos de debate político sucede con esto en la agenda constitucional? Yo creo que es buena tu pregunta, porque mi impresión es que en octubre el debate estaba súper enfocado en los derechos. ¿A qué tengo derecho? ¿En qué me falla el Estado? O estaba también muy enfocado en demandas de justicia social súper claras. Y creo que lo que
lo que ha sucedido en la pandemia nos ha invitado también a meternos en algo que Gargarella llama como la sala de máquinas, que es la capacidad efectiva que tiene el gobierno y el parlamento de generar acuerdos políticos y de ser gestores de situaciones relevantes. Ujú. Entonces, por ejemplo, la crisis que existió la semana pasada y que se extiende esta semana también, sobre la admisibilidad de ciertos proyectos de ley y el diálogo con el gobierno, y el gobierno proponiendo una comisión de expertos que revise sin quedar muy claro si van a mandar un proyecto de ley, si va a ser un grupo asesor a su gestión. La forma en la que se estructura el sistema de gobierno a través del Ministerio de Salud para poder operar en los territorios, la integración forzada o innecesaria del sistema de salud privado para poder operar en red. Entonces eso te da cuenta de que necesariamente vamos a tener que conversar sobre el sistema político, sobre la forma de gobierno y sobre la forma sobre la presencia del Estado en los territorios y sobre quiénes son los agentes relevantes en esos territorios. Entonces, desde mi mirada, el debate constitucional o político constitucional ha ido ampliando sus fronteras desde esto que eran demandas muchísimo más encapsuladas y como de justicia social como con un hálito a pura protesta, a esto que es más una mirada sistémica, de decir, ok, ¿cómo podemos transitar de forma tal de aprovechar este momento, de comprender este momento para reparar, para considerar un estado distinto del que tenemos ahora? Pareciera, además, internacionalmente que siempre en la balanza entre Estado y mercado, las respuestas que surgieron desde el mercado en la pandemia fueron nulas o casi nulas en casi todos los países, y que son los estados quienes se pusieron al hombro la situación, y muchos volvieron, ¿no?, al Estado que estaba bastante vilipendiado. Tomás, como... Ese es un factor no menor, es relevante. Yo creo que se van a establecer ciertas discusiones que van a estar operando detrás, aunque no sean siempre tan evidentes. Una es esa: ¿cuál es la relación, el equilibrio, la fuerza relativa de mercado y Estado, que va más allá de la puntualidad de la situación que podemos haber vivido el año pasado? Creo que ese debate entró. Un segundo debate en que está hoy día todavía la gente que es más, los historiadores, filósofos, etcétera, pero que va a entrar en el campo político, es el tipo de sociedad en términos de individualismo o comunitarismo en el buen sentido de la palabra. Es lo que plantea un Harari o algunos otros, la reflexión sobre cómo es la integración a las regiones, cómo es la integración en las colaboraciones, cómo se dan, en qué términos. Vivimos la sociedad del individualismo en general, y esto también ha demostrado que no funciona en épocas de profunda necesidad conjunta. Y me atrevo a agregar un elemento, que es una hipótesis, vamos a ver si el tiempo dirá si es así o no. Yo creo que en la derecha va a haber un cambio interesante esta vez, porque la pandemia en el caso de Chile ha evidenciado dos miradas justamente en torno a estos temas. Una que uno podría representarla en Marcela Cubillos, pero me quiero referir solo a Renovación Nacional, para no tocar la UDI, a Andrés Alamán o a Diego Schalper, ¿no es cierto? Una postura todavía muy anclada en el modelo, en las figuras históricas, si lo quieres, en el puritanismo del modelo, y en el rechazo mismo al plebiscito, y a terminar con la AFP, y todo lo que tú pudieras pensar en términos de reformas estructurales. Y otro que tú lo puedes hoy día ver representado en Mario Desbordes. Pero que no es solo él, se dice, Mario Desbordes se fue a la izquierda. No, tiene que ver con dos miradas que están ahí operando y que son muy interesantes. Y también en la UDI, ojo, en la generación más joven de la UDI hay una dinámica, una reflexión. Entonces, eso va a generar una dinámica interesante. En este momento creo que hay más debate incluso que al otro lado, digamos, en el mundo de la izquierda o progresismo, donde está medio trancado todo en esta desestructuración que te hablaba antes. En la derecha está esta discusión, se va a ver reflejada en la elección interna que tiene Renovación Nacional también de aquí a fin de año, pero más allá de eso,
qué tipo de sociedad, qué prioridades, cómo respondes al mundo social, a la clase media, y no solo a la clase media, sino a los sectores, empiezan a hablar también de los sectores más pobres y más postergados en nuestro país. Entre un Mañalich que no sabe que hay pobre y que hay hacinamiento, y un Desborde que dice, mis hijos salen a protestar. ¿Te fijas o no? Y mi madre o mi padre recibe una pensión miserable. Entonces creo que eso va a estar presente en un debate que va a ser muy interesante de observar y de vivir también. Perfecto. Tenemos preguntas de las redes sociales. Vamos a leer. Y Juan Ruiz Arratia dice, profesora, en libros de derecho no ahondan en el poder constituyente originario. ¿Nos explica? Depende del libro de derecho. Lo que pasa es que el poder constituyente originario es lo más parecido a un alien que nos trae la norma fundamental. Porque nosotros en el derecho estamos muy habituados a ver un proceso de producción de normas que responde a la lógica de un proceso autopoyético, digamos, ¿no? Como tengo una constitución que me dice cuál es el paso a seguir y se va generando, no tengo una regla de reconocimiento, pero el poder constituyente originario no tiene ninguna norma asociada a esto, es política, está fuera de nuestra estructura de apréndase las reglas, los principios y la forma en la que se genera o se valida una norma respecto a la otra. Entonces, si tienes ganas de ver cómo se genera el poder constituyente originario, ándate a esa época como de las revoluciones. Perfecto. Así como la francesa, la inglesa, o sea, la francesa y la de los Estados Unidos. Sí. Y ver qué justificaciones de teoría política están asociadas al poder constituyente originario. Eso es más pertinente que encontrarlo en un artículo de derecho constitucional puro y duro. Perfecto. Tenemos pregunta de Marcela Campolo. ¿Cuál será el rol de los diputados y senadores en el proceso constituyente? Creo que va dirigida a Tommy. Bueno, yo espero que ninguno, en términos formales. Es decir, yo espero que el proceso constituyente sea llevado por un conjunto 100% electo, pero eso es parte, eso es el plebiscito de octubre. Esa es una de las dos preguntas, ¿no? Y por cierto que va a depender de cuál sea la respuesta mayoritaria. En un caso, efectivamente, un porcentaje de la convención serían actuales parlamentarios. En el otro caso, que es el que yo apoyo, sería una convención 100% electa. Y en ese caso, los diputadas y senadores continuarían con su proceso normal legislativo. Es verdad que algunos pueden ser candidatos, eso sí, candidatas, pero tienen que dejar de ser parlamentarios para eso. Entonces serían electos en ese caso como cualquier otra persona sin mantener su rol como parlamentario. Perfecto, tenemos una pregunta más. Pero Claudia quería agregar algo. Sí, es solo una prevención. Yo creo que es importante que ojalá los parlamentarios, ya sea que haya una convención constituyente o una comisión o una mixta, permitan que haya un debate autónomo en el órgano que lleve adelante el proceso constituyente, porque si vamos a tener parlamentarios que van a estar tratando de intervenir o de limitar el debate, va a ser muy compleja la relación que va a poder tener ese órgano con el resto del sistema político. Y ahí hay que hacer un llamado que es incómodo, pero necesario, a la prudencia de los parlamentarios en ejercicio, a que permitan que ese diálogo se genere con las condiciones necesarias para producir un resultado correcto. Perfecto. Vamos a la última pregunta que tenemos de redes sociales. CG Humanista nos pregunta, ¿cómo hacer que las asambleas barriales que se formaron después del 18 de octubre tengan incidencia en la redacción de una constitución ciudadana? Para los dos, para alguno. Claudia. Candidatos. Organícense en los territorios. Lleven candidatos, movilicen gente para votar. La mejor representación es la representación que va a estar sentada en ese órgano.
Perfecto. Tomás. Vamos a terminar la última pregunta, totalmente de acuerdo, porque la palabra que me surgió, candidatas y candidatos, presenten candidatura, sigan en el debate, por ahora virtual, por las redes, por Zoom, por como sea, por este mismo tipo de programas, StreamYard, mantengan debate, discusión, intercambio y traduzcan eso en levantar candidaturas. Creo que eso es relevante. Hombres y mujeres de los distintos grupos ciudadanos que puedan tener incidencia participando luego de la Convención Constituyente del mejor modo. Perfecto. Los invito a ir cerrando. Cada uno tiene un minuto con micrófono abierto como para poder hacer una reflexión final. Si quisieras, Claudia, tienes un minuto de cierre. Espero que todos estén bien en sus casas tratando de sobrellevar esta locura. Tenemos la oportunidad única en nuestro país de reencontrarnos y escribir cómo vivir no solo el momento de ahora, vivir el futuro, con qué le vamos a dejar a nuestros hijos para mirarse los unos a los otros en esta comunidad en la que vivimos en este país, qué derechos, qué obligaciones vamos a tener. Eso es único y hay que saber cuidarlo, es precioso. Y para eso todos tenemos que ser parte y ojalá todos lo seamos. Muchas gracias. Tomás, minuto del cierre. Yo creo que estamos viviendo ahora un momento muy complicado, pero no me cabe duda que vamos a salir adelante. Como el ser humano siempre ha encontrado las formas de salir de las dificultades que enfrenta. Hoy día tenemos una pandemia durísima que tiene a miles de hombres y mujeres en nuestro país enfermos, en la UTI, en la UCI, y tantos muertos. Pero vamos a salir adelante, vamos a encontrar el camino, tanto las respuestas médicas como las respuestas sociales. Y después vamos a enfrentar un proceso que es fascinante también. Vamos a avanzar en darnos una nueva constitución. Y allí va a haber gente muy experta que sabe mucho, como la experta que hemos tenido hoy día acá en nuestro programa, como Claudia, pero también cada una y cada uno de los que ha estado debatiendo, de los que ha estado en los cabildos, de los que ha estado sentado en el pasto, en una plaza, conversando, discutiendo, tiene mucho que aportar, tiene mucho que incidir. Y creo que eso es lo más maravilloso que puede haber en una sociedad, ser protagonistas del futuro, ser protagonistas de lo que queremos para adelante. Así es que invitarlas a todas y todos a que por ahora nos cuidemos a los nuestros, pero sigamos generando mucho debate, mucha reflexión, porque tenemos un muy, muy lindo proceso por delante. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Claudia, por haber estado hoy en tiempo de cuarentena en este capítulo 22 sobre el futuro del proceso constituyente. Muchas gracias también a las y los auditores que estuvieron acompañándonos en esta noche lluviosa y fría. Les recuerdo, antes de cerrar, que nos pueden escuchar y ver, nos pueden escuchar en las siguientes radios. Radio Oriente de Peñalolén, que tiene el sitio web www.radioorientefm.cl, Radio Dejando Huellas, radiodejandohuellas.cl, que es el 106.5 FM del dial de. Muchas gracias por haber compartido las ideas y reflexiones de esta noche, y hasta el próximo programa. Nos vemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Gracias a ti, Federico, y a todo el equipo, a Nico, a Nano, a Carmen Gloria, a Flavio, a Álvaro, a Danilo, a todo el equipo que lo hace posible. Así que muchas gracias. Y a ti, Claudia, por sobre todo. Me encanta. Estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao.